Bueno, ustedes saben, en Uruguay estamos en un intenso debate en torno a cómo cambiar una política que a todas luces ha fracasado. Es decir, el prohibicionismo como paradigma rector de las políticas de drogas a nivel mundial fracasó en su principal objetivo, que tenía que ver con reducir el consumo y por esa vía mejorar la salud de los consumidores y de la gente en general. Ahora decimos fracasó porque el consumo sigue aumentando, ¿sí? La producción sigue aumentando y todos los problemas que tenemos con las drogas legales, cuando hablamos de drogas ilegales, esos problemas se multiplican por la presencia del narcotráfico. Y Uruguay no es una excepción en esto. Ahora, tiene una particularidad con respecto a América Latina, y es que el consumo nunca estuvo penado. En eso tenemos cierta distinción o diferencia en el contexto latinoamericano fundamentalmente. Y yo creo que esta es una de las cuestiones centrales, pero no la única. Es decir, no podemos penalizar a los consumidores simplemente por hacer el acto del consumo. Y esto parece un poco obvio, pero no lo es y no lo fue durante muchos años. Y en realidad, cuando enviamos a la cárcel a una persona que tiene un consumo adictivo, un consumo problemático, prácticamente lo condenamos a que ese consumo se mantenga en el tiempo. Yo voy a dar un ejemplo, una cárcel que tenemos en mi departamento, en Canelones, teníamos 1000 presos y un médico. Por lo tanto, de esos 1000 presos, probablemente unos 200 o 300 tuvieran relación con las drogas y un porcentaje importante tiene un consumo problemático, evidentemente difícilmente pudiera salir de ese consumo problemático. Las clases sociales que no tienen acceso a una defensa generalmente son las que terminan presas, ¿sí? Los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y yo que pensaba que el tema de la marihuana era un tema de clase media, cuando me puse a estudiar esto me di cuenta que no, que los que sufren más con estas políticas prohibicionistas son los que tienen pocos recursos, porque primero que son los que la justicia más estigmatiza. Es mucho más fácil enviar preso a una persona que generalmente son jóvenes, además, de bajos recursos, porque el juez presume que va a traficar. Porque el juez aplica lo que se denomina la convicción moral, ¿sí? Y la razonabilidad, pero la convicción moral es lo que al juez le parece, por decirlo en criollo. Y alcanza simplemente con la sustancia. O sea, no necesita ninguna otra cosa más que la sustancia para procesarte con prisión por presunción de tráfico, ni siquiera que sea por tráfico. Empezamos a ver que acá había un problema, ¿sí? Que teníamos un problema con una ley que decía que el consumo estaba permitido, pero que resultaba que teníamos situaciones en donde, por ejemplo, una persona tenía 100 plantas de marihuana en su casa y quedaba archivado el caso, y otra persona que tenía 5 plantas o 2 plantas y era procesada con prisión. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, establezcamos un mínimo, por lo menos para que las reglas claras estén, que justamente que las reglas estén claras para todos, ¿sí? Y que no haya una discrecionalidad tan grande en los jueces. Porque uno de los problemas de la prohibición tiene que ver justamente con la falta de información, ¿sí? Y esto que comentaba el senador antes que yo, esta idea, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que la marihuana mata, ¿sí? Y nosotros vamos y le decimos a los jóvenes que la marihuana los va a matar, y resulta que ellos ven que el de al lado fuma y no se muere. Entonces, los que perdemos somos los adultos, porque perdemos legitimidad en el discurso cuando realmente le tengamos que decir, mirá, si consumís heroína es complicado. Entonces, este problema de la desinformación es muy grave. Y de nuevo, aceptamos rotundamente el consumo desenfrenado de alcohol y nos horrorizamos ante otras sustancias. En Uruguay
mueren muchas personas por consumo de alcohol, mueren muchas personas por consumo de tabaco. Hasta ahora no tenemos casos registrados de muerte por sobredosis de marihuana. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos cuando la marihuana es ilegal o la venta es ilegal? Evidentemente, un problema de mercado. Es decir, ¿quién controla ese mercado? Bueno, es el narcotráfico. Entonces, lo que estamos pensando es, bueno, si el narcotráfico está controlando las cantidades, está controlando el precio, está controlando los puntos de venta, está controlando la calidad, esto es un problema. Porque en definitiva está controlando lo que los 100.000 consumidores de marihuana en el Uruguay consumen. Es decir, no sabemos qué están consumiendo, porque una droga que no tiene ningún tipo de trazabilidad, evidentemente no tiene control de calidad. El debate se está dando muy rápidamente. Dicen, bueno, ustedes quieren, el Estado, el gobierno uruguayo quiere promover el consumo. Bueno, el consumo se promueve solo porque no alcanza con que los políticos le digan a las personas que no hagan algo para que dejen de hacerlo. Los políticos han estado 40 años diciendo que no tenían que hacer cosas malas a la gente y la gente no le ha dado ninguna importancia a eso. Entonces, evidentemente, ese enfoque, que es el enfoque prohibicionista, fracasó en su objetivo principal, que era reducir el consumo. Entonces, tenemos que pensar estrategias diferentes para cómo logramos reducir ese consumo problemático, porque además no hay que olvidar que cuando hablamos de consumo hay una variedad enorme de consumos. Hay consumos recreacionales, hay consumos medicinales, tenemos investigación científica, tenemos producción industrial, y, solo por hablar del caso del cannabis, ¿sí? Pero todas esas cosas las dejamos de lado porque en algún momento a alguien se le ocurrió que la marihuana tenía que ser ilegal. Olvidamos las personas que las leyes las hicieron personas. No hay razones racionales para que la marihuana sea ilegal. Ahora, pongámonos en el otro extremo. Digamos, sí, la marihuana es una droga que hace muy mal. Supongamos que la ponemos a nivel del alcohol y del tabaco, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, yo lo que tengo para decirle a esas personas que se preocupan porque el consumo de marihuana, que es muy nocivo, puede llegar a los menores, es decirle que ya llega. Ya hoy está instalado el consumo de marihuana en los menores, en las personas más jóvenes. Entonces, de lo que se trata es ver de cómo establecemos una serie de filtros para eso, ¿sí? Y por suerte tenemos un ejemplo muy interesante en Uruguay que tiene que ver con cómo intentamos regular el mercado del tabaco. Y creo que la clave aquí es la regulación, especialmente cuando el consumo está permitido, ¿sí? ¿Por qué la regulación? Bueno, porque la regulación te permite establecer el cómo las personas deberían consumir, en qué circunstancias, en qué condiciones, qué requisitos le tenemos que poner, ¿sí? Claro, la producción de tabaco y de alcohol tiene una trazabilidad, tiene un control de calidad. En general, ese control de calidad se estableció porque la gente, por ejemplo, a nosotros nos venía mucho vino procesado de la madera o de métodos hogareños y la gente se moría, o sea, redondamente se moría o quedaba ciegos. Entonces, ¿qué hizo el Estado en el siglo XX? Bueno, dijo, el alcohol lo vamos a producir nosotros y lo vamos a vender nosotros. Y entonces, ¿cuál es la línea de trabajo que estamos llevando adelante? Bueno, tiene que ver con intentar regular los mercados del alcohol y de la marihuana, ¿sí? Y lo digo en conjunto porque para algunos puede parecer una contradicción que nosotros digamos, bueno, vamos a legalizar la marihuana cuando nosotros decimos, bueno, en realidad se trata de una regulación de algo que ya existe, ¿sí? Porque el consumo en Uruguay, repito, es legal, y vamos a regular también el mercado de alcohol. Tenemos muy regulada la parte de la producción, pero no la parte de la venta y la parte de promoción. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas cervezas que hacen campañas, bueno, Alma de Pilsen, que se llama la cerveza allá, Alma de Amigos, ¿no? Si salís, tomás, salís los lunes, tomás, salís.
Entonces se generó un proceso de desestacionalización de la cerveza. La cerveza en Uruguay solo se tomaba en invierno, ahora resulta que se toma todo el año, y esto con unas ganancias formidables para las empresas. Las empresas no ponen recursos para los tratamientos de adicciones, de consumos problemáticos. Hay una desregulación total del sistema de publicidad, de los patrocinios. Entonces, bueno, a eso le vamos a entrar al diente con la cuestión del alcohol. Y con la marihuana, nosotros lo que pensamos es, bueno, hay muchas experiencias en el mundo de cómo se ha regulado, ¿sí? Uruguay tiene que lograr una síntesis propia. Difícilmente podamos decir, vamos a tomar el modelo de Holanda, o vamos a tomar el modelo de España, o del País Vasco en realidad, o de otros países. Bueno, vamos a tener que establecer un sistema que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestras creencias, con nuestras tradiciones. Tenemos esta propuesta que se basa en establecer el estanco de la producción y de la venta en el Estado, es decir, no vamos a permitir en principio que los privados vendan. No nos parece que esa sea una buena solución, es decir, imaginemos que viene Marlboro y vende, no, Marlboro, Philip Morris, no. Bueno, pensamos que no debería haber una marca, no debería haber publicidad, ¿sí? Lo que tenemos que asegurar es que una persona que sea consumidora no termine preso por eso. Por último, yo quería plantear lo siguiente. Nosotros estamos comenzando este debate, ¿sí? Pensamos que el camino alternativo sería la guerra por la vía material. Y eso ha demostrado ser absolutamente ineficaz. Mucho más para un país como Uruguay, que es un país que no tiene recursos para meterse en una guerra de este tipo, y que lamentablemente en América Latina ha muerto mucha gente por pensar que el camino era la profundización de la prohibición. Porque lejos de generar efectos positivos, lo que generamos fue mucho más violencia, mucho más muerte y mucho más poder del narcotráfico. Entonces, desde nuestro punto de vista, la clave para vencer al narcotráfico no está en las armas, sino está en el mercado. En ganar ese mercado, por supuesto, haciéndolo de forma que, por ejemplo, las personas puedan acceder a una sustancia de calidad. Entonces nosotros pensamos que podemos llegar a tener menos consumidores nuevos de pasta base, ¿sí? Y que por otro lado podemos aprovechar medicinalmente todas las potencialidades que tiene la marihuana, que hay 18 estados en los Estados Unidos que la utilizan. Y, en definitiva, nos estamos privando de un recurso medicinal. Sabemos que los psiquiatras en nuestro país le dicen a un consumidor problemático de pasta base, bueno, mira, fumate un porro. No sé cómo se llama acá, bueno, un porro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque químicamente, esto me lo explicó una psiquiatra, la marihuana ayuda a sobrellevar el síndrome de abstinencia de la pasta base de cocaína. ¿Sí? Porque al ser una droga depresora, bueno, ayuda justamente a soportar esa ansiedad. Ahora, ¿por qué hacerlo con una marihuana de mala calidad, solapadamente, cuando lo podemos hacer legalmente? Porque además, si algún resquicio dejaba la Convención de Viena era si alguna ventanita era Ahora, hemos sido más papistas que el Papa. Hemos aplicado políticas ultraortodoxas en prohibición cuando los países que promovieron esta convención no lo hacen de esta forma. Entonces, esto que parece un discurso político no lo es. Yo sí, dando un discurso político y hablando de este tema en una plaza, en una ciudad del interior de mi país, se me acercó una mujer, una madre. Las madres son un actor muy relevante en este tema, y me dijo, mira, nosotros necesitamos que ustedes aprueben el proyecto de autocultivo, en el caso anterior, y en este caso el proyecto que está trabajando el Poder Ejecutivo. Lo único que le puedo dar a mi hijo, que es consumidor problemático de pasta base, para que se calme es marihuana. Entonces, y me lo dijo de una forma bastante intensa. Esto tiene que ver con la vida de las personas, y nosotros creo que estamos perdiendo vidas por no hacer las cosas que tenemos que hacer. Y hemos perdido demasiado tiempo en una política que desde
nuestro punto de vista, no tiene ningún fundamento racional ni científico. Muchas gracias.